nueva emisión de Café Mercosur, este encuentro en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y desde San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, Radio Oficial de Resistiendo con Aguante, y por Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y también pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Muy bien. En este programa vamos a hablar de un tema. ¿Brasil y Argentina están reflotando la teoría de la seguridad nacional? Es una muy buena pregunta y vamos a tratar de desarrollar este tema a lo largo del programa. Pero antes vamos a pasar a nuestra sección de terror. Vamos a tener el de terror número 1 y de terror número 2. La primera, Osvaldo, lamentablemente viene de Brasil, es una noticia bastante triste, principalmente ahora que estamos tan emocionados por las movilizaciones de las mujeres el día 8 de marzo en el mundo entero, ¿no es verdad? Sí, que fue realmente un hecho inédito que en tantos países diversos si no se conmemorara el Día de la Mujer. Bueno, lamentablemente aquí ocurrió un hecho muy triste en Fortaleza, en el noreste, aquí en Brasil, donde un travesti llamado Dandara, como la heroína de la que hablamos del programa pasado, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Lamentablemente fue torturada por un grupo de hombres, y algunos inclusive eran jóvenes niños. Fue torturada hasta la muerte, la apedrearon, la golpearon con tablas. Un hecho horrible, ¿no? Y todo por su condición sexual, diríamos, fue todo este acto salvaje, diríamos. ¿Fue por su condición sexual? Fue exactamente por su condición sexual. Es lo que se conoce aquí en Brasil por transfobia, ¿no? O sea, fobia a la población trans. Y esto es lamentablemente una nota triste porque salió a la luz a través de los videos que publicaron en las redes sociales, pero también no es un hecho aislado. Eso es una de las cosas más tristes. Brasil es el país que más mata transexuales en el mundo. Hay una larga lucha por recorrer todavía para que esta gente tenga sus derechos de ciudadano reconocidos, ¿no? Esto también nos lleva a muchas otras cosas, como por ejemplo el derecho a tener un trabajo digno y no tener que ser marginalizadas, casi siempre son prostitutas porque casi nadie las acepta, a que tengan un papel en la sociedad de igualdad con las otras personas y bueno, un punto más, ¿no, Osvaldo? Y que terminan pagando con la vida, ¿no? Sí, realmente un hecho lamentable que en el siglo XXI todavía se esté teniendo que hablar de estos tipos de temas. Sí. Inclusive hay una cierta interpretación restrictiva donde a esta población no la alcanzaría la protección legal del feminicidio aquí en Brasil, ¿no? Porque no serían mujeres. Está bien. No es como Argentina, que en Argentina está bien claro que no solamente con las mujeres, sino también... Sí, el alcance es para los dos, diríamos, en nuestro país. Aquí lamentablemente no. Y después tenemos el de terror número 2 en Argentina también, Osvaldo, que también de alguna manera alcanza a una mujer, nuevamente a Ana Milagro Sala, a una mujer, a una Colla, una luchadora social. Sí, realmente los dos hechos de terror, cuando estuvo tan cerca el reclamo que hicieron las mujeres, realmente es como... No sería, no es que no estaría bien porque son hechos que pasaron, ¿no? Pero tener que hablar justo de terror cuando son temas que atañen a mujeres. En el caso de Milagro Sala, uno de los mayores logros que había tenido su organización, que era Tupac Amaru, que nace y se fortalece en la peor crisis que pasó Argentina, que es en el 2001, esta organización, uno de los fuertes que tenía era que promovía la educación, que educaba a los sectores, aquellos sectores collas, diríamos, que no les llegaba la educación formal. A través de la organización
podía llegar a la educación. Y habían instaurado 4 establecimientos educativos que iban desde el nivel inicial hasta el superior, realmente, y que llegó a tener en el 2015, mirá lo importante, Ramiro, que llegó a tener 5.000 alumnos en el 2015, una institución creada por la Tupac Amaru, que por un decreto, una resolución, no un decreto, del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la intervino y declaró la caducidad del establecimiento o sea, dejó de dar títulos oficiales y terminó interviniendo el establecimiento. Realmente una de las mejores obras de la Tupac Amaru terminó injustamente intervenida. Esto ocurrió el 24 de febrero, ¿no es verdad, Osvaldo? El 24, Sí, pero sí. se reconoció recién ahora, ¿no? Sí. Y la decisión de esta resolución que declara caduco las instituciones educativas, como muchas de las obras de Gerardo Morales, es, desde nuestro punto de vista, es ilegítima y contraria a derecho, porque en realidad alega que está suspendida la personería jurídica de la organización Tupac Amaru, cuando en realidad todavía no fue dictaminada por la justicia dicha desaparición, dicha intervención. En fin, Osvaldo, son los nuevos tiempos. De hecho, esto también marca un poco el por qué Milagro Sala está presa, ¿no? En realidad está presa no por las cosas que la acusan de haber hecho, sino por las cosas que ella hizo, ¿no? O sea, una escuela para 5.000 estudiantes no es poca cosa, Osvaldo. Es una gran institución. Una institución y que aparte que se dedica a sectores postergados de la sociedad jujeña que no tenían acceso a la educación. O sea, lo importante de la obra social que hacía, llegándole con educación, aparte una educación que no solo era académica, diríamos, también los preparaba para realizar tareas para poder tener un trabajo, un empleo digno. Creo que esa es una de las cosas más interesantes de este tipo de proyectos y lo que más molesta tanto a nivel político como a nivel social. A nivel político, porque la política del Estado siempre tiene que ser la política de la limosna. El Estado da la escuela gratis y es el Estado el que da el guardapolvo y posiblemente, si esperan 4 o 5 meses, le dé el par de zapatillas. Sí, o los libros para poder estudiar. Y eventualmente los libros para poder estudiar. Pero no más que eso, porque si les van a dar netbook, como en el caso del Plan Conectar Igualdad, ya es mucho porque los chicos juegan a los videojuegos con las netbooks. ¿Te acordás, Osvaldo? Sí, igual que tampoco es para darle piscinas con el calor de cosas, porque fue las primeras cosas en los polideportivos que destruyeron, que ha hecho la Tupac Amaru, destruyeron las piscinas también. O sea, parece que en realidad lo que buscan es que no gocen de ningún derecho. Y a nivel social exactamente eso, ¿no? Porque el sector más reaccionario de la sociedad de alguna manera se ve vengado por este atrevimiento de las clases más pobres a pretender una cierta igualdad. Sí, realmente, Ramiro. Antes de entrar en el tema específico de hoy, Osvaldo, vamos a escuchar un tema musical como para ir preparándonos. Te propongo que escuchemos a Ana Tijoux y un tema llamado Somos Sur. Sí, vamos a escuchar a ver. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
Bolivia, Chile, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominicana, Tanzania, fuera Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Palestina. عطني المايك وغني في الغناء ولغة الأم العالمية، حامل وجودنا هو حامل جذورنا، بربطنا بسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أنا مع الكاليفورنيات تحت الجو، أنا واقفة مع اللي بيعاني مش معني بضعف، أنا مع المقاومة الثقافية، نبدأ من أول أنا هسه فيكتوريا CMP. أنا مش معنى أنا حسبت حسابي زمان استثمر ببنكي بعد ما بنكي أعلن إفلاسه. يوم العلم كان الوضع بده الردع، صار الوضع بده الردع، لكن الأكيد بتحرر مستوطن الكلمات، لكن يوصل بحكيات ألفان ألف الرق من هدار الإعلام سلاح مطيب فبركوت. أما لما ألمي يدين برجع الواقع كما pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, El tema de hoy, como habíamos adelantado, Osvaldo, es Brasil y Argentina reflotan la teoría de la seguridad nacional. Es una pregunta que nos hacemos a la luz de algunos hechos que han ocurrido en Argentina y en Brasil, pero me parece interesante, Osvaldo, que antes hagamos un pequeño repaso de qué fue la teoría de la seguridad nacional y veamos cómo se implementa en Argentina y cómo se implementa en Brasil. ¿Qué te parece? Sí, te diría que más que qué fue, me parece que tendríamos que hablar de qué es lo que puede ser, porque las modificaciones que ha habido en Argentina y en Brasil todo apuntan a volver a rescatar esta doctrina que vamos a ver lo riesgosa y lo peligrosa que es. La doctrina de la seguridad nacional nace en los Estados Unidos en 1947, específicamente cuando el presidente Harry Truman afirma que los Estados Unidos estaban dispuestos a contener el avance comunista y interviniendo militarmente en los focos de perturbación, de molestia, de donde hubiera disturbios, ¿no? Y que cualquier agresión a los regímenes simpatizantes a la política externa de los Estados Unidos caracterizaría una agresión a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Aquí nosotros tenemos una de las patas de esta teoría, ¿no? Que es la pata externa. Sí, realmente nace, podemos decir que, como dijiste vos bien, Ramiro, la piedra fundamental es apenas terminar la Segunda Guerra Mundial para que aparezca esta doctrina que cambie un poco el foco a lo que estamos acostumbrados, porque siempre pensamos que las Fuerzas Armadas tenían como objetivo defendernos de ataque exterior. La doctrina, esta ya no tiene el mismo objetivo. No, porque estamos en aquella visión dicotómica, buenos contra malos, occidentales y cristianos contra comunistas. Entonces, tanto sean los comunistas externos como los comunistas internos. Venimos en los Estados Unidos justamente de la época del macartismo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Entonces ese macartismo de alguna manera se convierte en una doctrina, termina de formalizar sus contornos cuando el secretario de Defensa estadounidense, Foster Dulles, afirma que la neutralidad
es una degradación moral. O sea, o uno defiende la libertad y la democracia, y el capitalismo, claro, o es una apátrida internacionalista que va a defender los intereses oscuros de las naciones comunistas. Esto se aplica tanto para los países, como por ejemplo los países que no se habían aliado en contra de la lucha contra el eje, ¿no? Los países que habían mantenido la neutralidad, como para aquellas personas que dentro de los propios países mantenían una neutralidad. Esta creo que era un poco la visión que estaba en aquel momento, y que después vamos a ver, Osvaldo, que como no hay más comunismo, cómo se reflota un poco esta antinomia para los tiempos actuales. Sí, cómo va mutando del miedo al comunismo al terrorismo, a los musulmanes, a los coreanos, a quien sea, ¿no? Siempre va cambiando, va buscando un enemigo exterior. Vos pusiste bien blanco sobre negro lo que implicaba la teoría esta que empezó con el macartismo. Y habías apuntado muy bien, Osvaldo, que era también buscar el enemigo dentro del interior de la nación. O sea, de alguna manera es seguir un poco las políticas del positivismo, cuando se veía a la nación como un organismo vivo que estaba compuesto por diferentes órganos, y tratar de extirpar aquel órgano que estaría siendo un óbice para el desarrollo normal de todo el organismo social, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, realmente así, Ramiro. Bueno, y justamente traer a las Fuerzas Armadas que se dedicaban a la defensa exterior. Sí, que es por nuestra Constitución, y supongo que por la de Brasil debe ser igual. El ejército, las Fuerzas Armadas, las fuerzas militarizadas tienen como destino único y primordial defender la frontera exterior. No pueden tener tareas internas. En el caso brasilero, Osvaldo, Brasil estuvo aliado, entró en la Segunda Guerra Mundial, mandó tropas. Sí, mandó tropas a Europa, y es conocida la historia, que mandó tropas y que volvieron pocos. Sí, tuvieron en Italia principalmente, ¿no? Tuvieron una participación destacada. Pero lo más interesante en este momento es que ahí ellos tuvieron contacto con todos los militares norteamericanos. Inclusive, cuando viajaron de Brasil para Europa, llegaron a Europa con ropas tropicales y se morían de frío porque llegaron en el invierno. Y claro, los que le proveyeron la ropa fueron los militares americanos. Junto con la ropa les vendieron ideología. Exactamente, a tal punto que cuando llegan aquí a Brasil crean lo que se llama la Escuela Superior de Guerra, a imagen y semejanza de lo que era en los Estados Unidos la National War College. Y entre los años 1954 y 1964 tuvieron mucho intercambio, y ahí se fueron dándole forma a lo que sería la doctrina de la seguridad nacional, y que aplicarían en el año 64, toman el poder, ¿no? Cuando derrocan al gobierno constituido. Eso es más o menos cómo llega la teoría de la seguridad nacional aquí a Brasil, ¿no? A Brasil. A Argentina no tiene el mismo camino. Acá nos llega a través de la Escuela Superior de Guerra, pero no la norteamericana, sino francesa. Y también volvemos un poco a la Segunda Guerra Mundial, porque los directores de la Escuela Superior de Guerra de Francia se formaron en el enfrentamiento cuando Francia estaba invadida por los alemanes. O sea, en la misma Segunda Guerra Mundial conforman esta doctrina de la seguridad nacional. Acá, cuando viene el golpe del 55, el ejército manejaba lo que llamaba la doctrina de la defensa nacional durante el gobierno del peronismo, el primer y segundo gobierno del general Perón, que ponía el énfasis en la defensa exterior. Pero con el golpe del 55 empiezan a ir a estudiar a la Escuela Superior de Guerra de Francia, generales del ejército argentino, y se empiezan a adoctrinar en la doctrina de la seguridad nacional, doctrina que ellos ven aplicar efectivamente en Indochina y en Argelia. En Indochina, los mismos norteamericanos, Indochina es Vietnam, ahora es Vietnam, los mismos norteamericanos terminan utilizando las mismas tácticas que desarrollaron los paracaidistas franceses en Indochina cuando ellos toman Vietnam. ¿Querés que escuchemos, Osvaldo, a Pablo Feynman diciendo específicamente en qué consistía esta doctrina de la seguridad nacional? Sí, dale. La doctrina de la
seguridad nacional. Es una doctrina bipolar que plantea una lucha entre el mundo libre y el mundo marxista. El mundo marxista es un mundo cuya cualidad esencial es la expansión. El marxismo se expande. En consecuencia, el mundo libre tiene la tarea, la misión de frenar al marxismo. La Guerra Fría tiene dos polos. Un polo es la Unión Soviética, el otro polo es Estados Unidos. Entonces, se llama doctrina de seguridad interna a aquella que se aplica en los países de la órbita occidental que tienen que cuidar su seguridad fronteras adentro. Digamos que fronteras afuera es el imperio de Estados Unidos el que se encarga de enfrentar a la Unión Soviética y de enfrentarla y frenarla donde sea necesaria. Hay un gran miedo al comunismo en todos los sectores dominantes, las clases dominantes, los sectores dominantes, los ejércitos del tercer mundo al comunismo. El comunismo es una hidra de 1000 cabezas que se infiltra en todos los países. O sea, hay que tenerlo en la mira constantemente. Para tenerlo constantemente en la mira es que Roger Trinquier escribe el libro La Guerra Moderna. Estamos luchando contra un adversario ante el cual no hay que tener ningún escrúpulo moral en esa guerra que llevamos contra ellos. Es la guerra total, en el sentido de estar en todos lados y de obtener el máximo de beneficios. Esto trae dos cosas, Osvaldo. Primero, un sobredimensionamiento de los servicios de inteligencia y una facultad absoluta para que hagan lo que quieran. Sí. Entonces llega a ser un Estado dentro del Estado. Y aparte, otra cosa, no solo sobredimensionan las tareas de los grupos, estos parapoliciales, policiales, paramilitares y militares, sino que sobredimensionan el rival, diríamos. Ah, claro, sí. Porque necesitan que sea más grande, para ellos sí que necesitan más fuerza todavía. Que yo siempre lo discutía con un militar. Ellos, no, esa cosa, hay que decir que es unas monjas, para necesidad de desaparecer 3 monjas. No, pero las monjas eran peligrosas. 3 monjas francesas tuviste que torturar. Acá lo mismo, que acá hicieron pelota cuatro padres franciscanos. Bueno, acá los palotinos también. Los palotinos. O sea, un montón se puso, pero sobredimensionaban el rival para que vos dijeras, sí, necesitamos todo. Sí, eran unos pobres imberbes. No, pero tiene que ver con la idea que ellos tienen del cuerpo enfermo. Es un virus que se infiltra en todos lados. Ah, está bien, sí, en eso sí. La idea es esa, estar en todos lados, Y una cosa también interesante, Osvaldo, que me gustaría que nosotros dejáramos claro, que la doctrina de la seguridad nacional también sirvió para terminar con algunas disputas internas dentro de algunos sectores del propio ejército, Osvaldo. Sí, también cumplió la misma función, diríamos. Poder ser, si tenían que hacer alguna limpieza dentro del ejército, utilizaban la misma doctrina. Estoy pensando, Osvaldo, en el movimiento aquí en Brasil, lo que era el movimiento de los tenentistas, ¿no? De los tenientes, que se oponían a los sectores más oligárquicos del ejército, porque venían del pueblo y tenían una visión un poco más democrática, y que en Argentina también ocurría eso, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, también hubo una rebelión de los coroneles que también utilizaron la misma doctrina para poder sacarlo del ejército y pues, que les quedara el camino libre. No nos olvidemos que en Argentina los coroneles representaron un poco la moralización de lo que era la política a través de terminar con la década infame, ¿no? Del golpe del 43, y que del movimiento de los coroneles sale la figura de Juan Domingo Perón, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. Aquí en Brasil el movimiento se daba con los tenientes, y después de la creación aquí en Brasil de la Escuela Superior de Guerra y de la cooptación de los sectores más oligárquicos del ejército, todos esos movimientos de alguna manera fueron reducidos drásticamente, y en algunos casos inclusive hasta algunos militares pagaron con sus propias vidas. Sí. Y muchos militares que fueron dados de baja o se les cortó la carrera para que no pudieran seguir ascendiendo. Bueno, antes de seguir hablando de la doctrina de la seguridad nacional, te propongo que escuchemos una canción. ¿Qué te parece? Sí, dale, a ver.
Y hablando un poco de los dos ejércitos, vamos a escucharlo a Víctor Heredia y a aquel clásico ya, ¿no? A aquellos soldaditos de plomo. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, tanques de lata, de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas, solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitado frente a un ejército popular. Para ir sistematizando un poco esto de la doctrina de la seguridad nacional y ver qué es lo que de alguna manera intenta ahora resucitarse, vamos a intentar ver algunos aspectos que son muy salientes. Uno de ellos, Osvaldo, es que esto se da en un contexto de extrema polarización, la mayoría de las veces medio artificial y forzada, ¿no? Como consecuencia de esto viene la idea de la guerra total,
no solamente contra los enemigos exteriores, sino también contra los enemigos internos. Y junto con eso, una de las cosas que me parece más importante es el hecho de que por ser una guerra total y por tener un enemigo supuestamente poderosísimo, valen todas las tácticas y todas las estrategias, inclusive acabar con la Constitución Nacional, con las garantías ciudadanas y con el Estado de Derecho, que para mí es una de las cosas más importantes porque es la que vamos a ver ahora que puede resucitarse, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, que es el riesgo que se está corriendo tanto en los dos países. Porque todo el mundo pone el hincapié en la desaparición de personas, que es un hecho gravísimo, por favor, no estamos minimizando eso de ninguna manera, y en la tortura, que tampoco la minimizamos, pero tanto la tortura como la desaparición de personas en los dos países son consecuencias de que las reglas de juego ya no funcionaban más. No solo las garantías constitucionales, hasta los derechos básicos reconocidos, te diría hasta por las convenciones internacionales, ¿no? No valen más. No estamos minimizando para nada lo que fue la tortura, mucho menos lo que fue la desaparición de personas, pero era uno de los aspectos dan temor sobre la doctrina de la seguridad nacional, tanto la desaparición de personas como las torturas, pero hubo más aspectos que también nos afectan y que nos privan de derechos. Eso es lo que yo creo. Que si nosotros no empezamos a dar la lucha por el derecho, como decía Yering, en todos los campos, pero la lucha que comienza antes. No podría haber llegado nunca a establecerse una tortura o una desaparición de personas forzada si realmente hubiéramos podido dar, claro que no es culpa nuestra, lógicamente, pero si se hubiera podido dar una verdadera batalla por la lucha de los derechos. A eso me quería referir. Sí, seguramente, o sea, las resoluciones que vamos a hablar hoy, tanto de Argentina como de Brasil, que afectan a las Fuerzas Armadas de los dos países, en realidad no promueven o no aceptan las torturas o la desaparición de personas. Lo que pasa es que parecería que fuera un camino que puede terminar en la desaparición de personas o en la tortura. Dejar la puerta abierta. Claro, no, o sea, hoy por hoy, porque sería realmente irracional que un gobierno constitucional estableciera como estrategia o como modalidad la tortura o la desaparición de personas. Pero estas leyes que parece que están encaminadas a restringir algunos derechos que podían terminar en un futuro en eso. En Brasil tenemos una diferencia muy grande con Argentina. La tortura está socialmente poco más aceptada que en Argentina. Inclusive el último juez de la Corte Suprema de Justicia designado, Alexandre Moraes, que fue ministro de Justicia de Temer, que fue secretario el año pasado, fue secretario de Seguridad aquí de San Pablo, tuvo grandes problemas cuando era profesora de la Universidad de San Pablo en la Facultad de Derecho, porque él en una de las clases justificó el uso de la tortura para prevenir delitos mayores. Ahí los estudiantes juntaron firmas y hicieron una acción de repudio contra esa persona como profesor, porque ¿cómo el Estado puede valerse de delitos en su accionar? Estamos volviendo a la vieja teoría de la doctrina de la seguridad nacional, siempre supuestamente invocando un beneficio mayor, un bien jurídico a tutelar mayor, permitimos la práctica de la tortura. Y la práctica de la tortura, lamentablemente aquí en Brasil, Osvaldo, principalmente en las policías que tienen una estructura militar, todos los años salen los informes de derechos humanos internacionales denunciando exactamente eso, la aplicación sistemática de la tortura como método de obtener las confesiones. Sí, acá si bien no hay juristas o no hay legisladores o no hay jueces que piensen o que por lo menos que lo digan en voz alta sobre que la legitimidad de aplicar torturas en función de proteger un bien jurídico superior, sin embargo, en la gente hay un sustrato que sigue pensando que, y bueno, si a veces tenés necesidad de torturarlo para que confiese, no estaría mal. Hay un sustrato, lo que sí no tenemos ese nivel de que haya un jurista que lo piense. De todas maneras, yo te diría que hay dos países en particular que tienen tolerancia con la tortura. Dos países occidentales y cristianos. No, uno no es cristiano justamente, pero ese sí es occidental. En Israel, la Corte Suprema de Justicia, que hasta donde yo sé es la única organismo jurisdiccional que lo ha aceptado en el mundo, así occidental diríamos, ¿no?
acepta la tortura en el caso que haya que descubrir una célula terrorista o un atentado terrorista. Y está aceptado, creen que eso no es privación de derecho. Y en Estados Unidos, que si bien no lo hace jurídicamente, aceptaron abierta y descaradamente las invasiones a Afganistán, a Irak, en las guerras, en cualquiera de las guerras del Golfo, y también en Vietnam, aceptaron la aplicación de tortura para conseguir, y no pensaron que sea necesario de ser sancionado jurídicamente, ¿no? Bueno, la ex gobernadora de Alaska, Sarah Palin, que es una de las voces más fuertes del Tea Party, dijo que si el islamismo fuese religión en Estados Unidos, el submarino sería bautismo. Bueno. Y lo dijo abiertamente. Si bien hay cosas, no llega al nivel. Yo desconocía totalmente lo del que vos decías es el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, ¿no? Que es el último ministro designado, lo designaron el mes pasado. Y nunca se desdijo de lo que dijo, o nunca justificó, por lo menos para no quedar tan mal, para ser más políticamente correcto de lo que dijo. En realidad tenía otros temas más importantes para responder, como por ejemplo una acusación de plagio en la tesis doctoral, plagio a un jurista español, entonces tenía otras cosas para responder un poco para más defenderse, graves. claro, Sí. no era tanto eso. Pero bueno, digo con esto y volviendo al tema, que si nosotros encontramos algunos puntos alarmantes que nos remiten a la doctrina de la seguridad nacional, es el primer momento. La teoría de la seguridad nacional aquí en Brasil, Osvaldo, no comenzó en el año 64, cuando los militares asumieron el poder. Comenzó en el año 68, cuando los militares perdieron las elecciones y que se hizo el famoso AI-5, que ahí se puso la ley del año 67 en vigor. Y ahí comenzó la verdadera persecución política, tortura y desaparición de personas. O sea, la cosa es gradual. Sí, por eso, porque acá en realidad empezaron en el 57 a estudiar en la Escuela de Guerra Superior de Francia, de París, pero la doctrina la aplicaron con toda la virulencia recién en el 76, o sea, 19 años después de que empezaron a mamar la doctrina, encontraron el caldo de cultivo para poder aplicar con toda la rigurosidad, diríamos. Pequeña corrección, la ley también es del año 68, es la ley 300, el decreto ley 314 del año 68, justamente del día 13 de marzo, y ahí comienza, digamos, el periodo más negro de la historia de Brasil, que va desde el año 68 hasta el año 75 aproximadamente. Pero bueno, pero fue gradual, por eso estas pequeñas señales que nosotros podemos ver ahora en los cuerpos legislativos, tanto de Argentina como de Brasil, son muy preocupantes, ¿no es verdad, Osvaldo? Son muy preocupantes, aparte porque aparentemente pasan desapercibidos. La gente no lo dimensiona, el común de la gente no lo dimensiona como un riesgo a su propia libertad. Bueno, contanos, Osvaldo, ¿qué ha pasado en Argentina? Bueno, en la Argentina hubo una resolución del Ministerio de Defensa que cambia un poco la doctrina que se venía aplicando del gobierno de Alfonsín en adelante. Primero, autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia interior. En realidad no lo dice así. Lo que dice es que autoriza a que realicen informes socioambientales. ¿Cuál es un informe socioambiental? Bueno, van a un lugar y preguntan a los vecinos, y si esto te recuerda que haya pasado en otra época, por eso es que lo rescatamos. O sea, se le pregunta a los vecinos si lo conocen, qué hace, y le buscan las amistades. O sea, se llama un informe de la persona y de sus amistades. Estas tareas que ya no se hacían y que en algún momento las realizaba la policía, las policías provinciales, la policía federal, ahora se le otorga la facultad al ejército, que tenga la posibilidad de hacer estas tareas. Y a su vez se vuelve a un concepto que ya se había abandonado, que era el concepto de la zona militar, porque para realizar estas tareas se pueden realizar cuando está en riesgo alguna zona militar. Y el concepto de zona militar proviene específicamente de los franceses, cuando desarrollan la doctrina de la seguridad nacional, son los que empiezan a hablar de zona militar en rememora o en recuerdo de lo que es la zona de guerra, porque ¿cuál es el concepto que se había desarrollado en democracia? De la jurisdicción militar, que es un concepto efectivamente civil. ¿Cuál es el concepto de jurisdicción?
es lo que atañe a un sector en particular. Entonces, donde se le aplica una legislación determinada, lo que es jurisdicción federal, que lo escuché varias veces, jurisdicción militar, o cuando el derecho se aplica el derecho marítimo, jurisdicción marítima, se aplica un derecho en particular. Y está bien aplicado que sea jurisdicción. El tema es cuando hablamos de zona, ya es mucho más amplio y las fronteras son más endebles. En la resolución también se vuelve el concepto de zona militar. Wow, un poco complicado, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, o sea, son cuestiones medias técnicas y que hoy por hoy, aparentemente, si uno lo lee sin malas intenciones, parece que no dicen nada. El tema es que pueden decir muchas más cosas esos conceptos, de acuerdo a cómo se utilicen. Bien, Osvaldo, te propongo que escuchemos otro tema musical y después vemos lo que ha ocurrido aquí en Brasil. ¿Qué te parece? Sí, sí, dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar a pedido de tuyo, Osvaldo. Por fin, me escuchan. Bueno, vamos a escuchar a los Redonditos de Ricota cantando Nuestro amo juega al esclavo.
Bueno, Ramiro, a ver, después de la música, ¿nos podés contar qué pasó en Brasil? Bueno, en Brasil, el 29 de junio pasado, Temer, aún siendo presidente provisorio, porque todavía no se había hecho el juicio en la Cámara de Senadores a Dilma Rousseff, hizo un decreto bastante polémico porque primero creó el Gabinete de Seguridad Institucional y nombró como jefe a Sergio Echegoyen, que era un militar. Hasta este momento, los militares tenían una subordinación al poder civil, tanto en el gobierno de Lula como en el gobierno de Dilma, y ahora vuelven a tener la posibilidad de realizar tareas de inteligencia. ¿Y qué son estas tareas de inteligencia? Y acá que viene un poco el problema, ¿no? Son hechos relativos a situaciones que ocurran dentro y fuera del territorio nacional. O sea que sabemos que el ámbito de aplicación es bastante grande, ¿no, Osvaldo? Tanto en Sí, sí. Brasil y fuera, o sea, los brasileños que están fuera de Brasil porque pueden llegar a tener alguna decisión sobre un proceso decisorio, sobre la acción gubernamental y ahora viene la palabra mágica sobre la salvaguarda de la sociedad y del Estado. O sea, estamos en conceptos totalmente amplios, Osvaldo. ¿Qué es lo que es la salvaguarda de la sociedad y del Estado? Podemos entender muchísimas cosas, ¿no es verdad? Sí, nos recuerda a los tipos abiertos, eso del derecho penal, que no dicen mucho y que todo podía encuadrar, ¿no? Sí, también dice que le compete a la inteligencia acompañar y evaluar las coyunturas internas y externas, buscando identificar hechos o situaciones que puedan resultar en amenazas o riesgos a los intereses de la sociedad y el Estado, ¿no? Y se lo pone en manos no de un civil, diríamos, las opciones esta, o no solamente en manos civiles, sino que también en manos de militares. Exactamente. También, remedando la época de la dictadura, el decreto permite que se realicen acciones preventivas concertadas entre organismos de inteligencia de diferentes países. Sabemos muy bien que no va a ser justamente con ningún país del Mercosur que van a hacer esas acciones de inteligencia. Sabemos muy bien cuáles son las preferencias. Y también con las estructuras internas. O sea que supuestamente le está abriendo la puerta a que algunos servicios de inteligencia que puedan venir a crearse o algunos institucionales, como por ejemplo podría ser el Ministerio Público Fiscal, o algún juzgado, puedan realizar acciones preventivas concertadas con agencias de inteligencia de otros países, sin que haya un control de los órganos del Estado, ¿no? Que cambios, diríamos, ¿no? Sí, son cambios bastante peligrosos, ¿no? Y bueno, y también otra de las cosas que se relaciona con la doctrina de la seguridad interna es el hecho de que el decreto prevé el entrenamiento de funcionarios públicos encargados de temas y misiones sensibles para una implementación efectiva de contramedidas de seguridad corporativa, por ejemplo, indispensables a la seguridad y al desenvolvimiento de la actividad de inteligencia. O sea, nuevamente, cooptar otros funcionarios públicos y a veces podemos pensar en infiltrar funcionarios públicos. Sí, inclusive ahí tiene otro punto de contacto con una disposición del Ministerio de Defensa de Argentina que ordena que a los militares se los prepare en el principio de la progresividad en el uso de la fuerza. ¿Qué significa esto? Que ya se le da la posibilidad de que use la fuerza de manera progresiva, evidentemente, que tiene destino de utilizar el interior del país, no para tareas de defensa exterior. No conozco ningún ejército que cuando se enfrente a otro utilice el principio de la progresividad de la fuerza. Evidentemente lo están preparando para tareas represivas, un poco en la misma línea que la disposición esta de Brasil. Si en los años 60 hablábamos de aquella bipolarización del mundo entre capitalistas y marxistas, hoy las nuevas amenazas que se ven, que se compran desde los Estados Unidos, son las mismas tanto para Argentina y para Brasil, ¿no? La lucha contra el terrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Inclusive, como habíamos visto en otros programas, tanto en Argentina como en Brasil se tuvo que crear terroristas truchos, ¿no? A través de, de tuiteros, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, cuando detuvieron dos pibitos pobrecitos, que habían dicho con el traductor del Google, habían escrito en árabe que lo querían matar a Macri o algo así, ¿no? Y aquí en Brasil, supuestamente un grupo de 4 o 5 jóvenes también que estaría preparando una célula
del Estado Islámico que iban a hacer un curso de artes marciales y que iban a comprar armas a Paraguay para hacer atentados en la época de las Olimpiadas en Río de Janeiro, Sí, a una semana de las Olimpiadas, ¿no? sí, me acuerdo. Bueno, la idea es esta, ¿no? La idea es reflotar un nuevo enemigo imaginario para poder justificar todo este accionar que no lo vamos a ver muy lejos. Ya lo estamos viendo, ¿no es verdad, Osvaldo? En Argentina y en Brasil. Sí, las consecuencias ya se ven. Es crear un nuevo demonio, ¿no? Aquí en Brasil la policía está haciendo algunas, fuera del protocolo, algunas actividades que están dentro de la ilegalidad. Por ejemplo, apresando personas que no están en flagrancia, inclusive que ni siquiera estaban en el lugar de los hechos, que es un poco lo que pasó ahora en el 8M en Argentina, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, cuando detuvieron algunas de las manifestantes y algunas que ni siquiera habían estado manifestando, que habían estado en las consecuencias posteriores, que fue el problema en la catedral, fueron detenidas sin ningún tipo y demoradas 12 horas, realmente terrible. Primero hubo un ensayo el día anterior, ¿no? Apresando a 6 chicas que supuestamente habrían hecho algunas pintadas, se las acusó de daño, no se sabe a qué, y después el 8M realmente hicieron una verdadera racia. Y el agravante del día anterior es que la que vos recién nombrabas, Ramiro, es que lo utilizaron como un comando civil, rememorando las viejas épocas del 55, en que los comandos civiles salían a detener gente o indicaban a quién detenían, que fue el caso que pasó con estas chicas. Osvaldo, te propongo que la escuchemos a Natalia Milduberger, que nos cuente lo que le ha pasado. Sí, está bien, muy bien, a ver, para tener de primera mano la información. Natalia salió hace pocas horas de la comisaría y cuenta una y otra vez lo que ocurrió anoche y tiene la amabilidad de decirlo una vez más para la García. Contanos qué pasó. Sí, anoche nosotros estábamos comiendo pizza después de la hermosa marcha que hubo. Estuvimos alrededor de una hora. Cuando ya no había gente, casi en las calles, vimos avanzar a la policía de la ciudad por Avenida de Mayo. Nos empezaron a gritar que nos vayamos. Nosotros ya nos estábamos levantando, les explicamos que estábamos esperando a una compañera que estaba en el baño. Nos dijeron que no podíamos estar paradas ahí en la calle. Cuando le pedimos al masculino que estaba de civil que por favor se identifique, nos tiró al piso, nos agarró del pelo, nos esposó. En mi caso, otras chicas se la llevaron entre más de una oficial. Con mucha violencia todos, sin explicaciones de por qué nos llevaban, nos decían que porque estábamos ahí en la calle, usaron reiteradas veces la frase porque son unas negras de mierda. De ahí nos llevaron a un camión que estaba en Diagonal Norte, esperándonos, estuvimos un rato ahí con otras 20 personas más o menos. De ahí nos trasladaron a la comisaría primera, donde nos estuvieron 2 o 3 horas, nos revisaron, algunas compañeras les hicieron desnudarse. Todo muy traumático, no nos explicaban nada, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, ni por qué estábamos ahí. Ellos nos decían que no sabían, que su trabajo era trasladarnos. Estuvimos ahí, nos vio un médico, de ahí nos trasladaron a una comisaría en Parque Patricios, donde nos ficharon, nos volvieron a revisar, nos hicieron sacarnos la ropa. Nos pusieron en celdas individuales que estaban en unas condiciones deplorables, muy sucias. Los colchones y las frazadas estaban inutilizables, rotos y sucios. Algunas compañeras no se pudieron sentar siquiera porque había materia fecal en toda la celda. Hacía muchísimo frío. No nos dejaban pedir agua siquiera. En esas condiciones nos tuvieron. Cada media hora, 40 minutos nos golpeaban la puerta de la celda para preguntarnos nombre, apellido, DNI, cosas que ya nos habían preguntado varias veces. Así que ni siquiera pudimos pegar un ojo a las que teníamos la oportunidad de tener un rinconcito donde sentarnos. Así transcurrimos toda la noche, nos picharon, nos sacaron fotos y salimos alrededor de las 8:30 o 9 de la mañana. Simplemente nos dejaron ir, estaban nuestra familia esperando afuera. Así que todavía estamos un poco viendo por qué nos llevaron, cuáles son los delitos que se nos imputan y cómo podemos defendernos de esta violencia que sufrimos. Gracias por el testimonio. Bueno, Osvaldo, creo que lo que ha dicho esta chica hace innecesarias nuestras palabras, ¿no es verdad? Sí, aclara el panorama. Vamos a escuchar ahora algunos aspectos legales con Laura Livacchi,
que es directora del área de Seguridad y Justicia del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, en la conferencia de prensa que hizo el colectivo Ni Una Menos el día 9 de marzo para denunciar esta situación específicamente. Lo que estamos viendo también, estamos teniendo una gran preocupación por lo que es para nosotros un endurecimiento muy importante de la respuesta estatal en contextos de protesta social. Claramente esto que pasó no se puede ver como otra cosa, como un mensaje, aporte incertidumbre sobre el derecho a la protesta. Esto es algo que nosotros veníamos planteando desde que salió o se intentó regular el protocolo antipiquete. De alguna manera el procedimiento policial replica lo que intentaba hacer ese protocolo antipiquete, que es dar la posibilidad a la policía de hacer detenciones masivas o indiscriminadas post-marcha. Lo que aparece, lo que uno pudo ver en los videos, lo que pudo recuperar a partir de los testimonios de las chicas detenidas, es que hubo una situación de absoluto descontrol policial, a lo que se agregaron hoy declaraciones tanto de Bullrich como del ministro Campos de protección política a ese descontrol policial. Las detenciones policiales que se vieron ayer fueron detenciones indiscriminadas, sin orden judicial. Esas son prácticas policiales que están prohibidas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bulacio, condenó a Argentina justamente por la intervención en detenciones masivas, indiscriminadas, sin orden judicial, a las que se conoce como racias. En este caso, las racias, en contexto de marcha, son conocidas como cacerías post-marcha. Lo que apareció, o lo que se vio fue eso, una cacería policial 2 horas o 2 horas y media después que había terminado la movilización, y que justamente se producen de ese modo porque se aprovecha de la desprotección de las personas que manifestaron al haberse desarticulado la protesta, al no estar acompañados o contenidas justamente por la movilización. Se vio una intervención policial absolutamente irregular, sin orden judicial, en la que tampoco se dio ninguna situación concreta de flagrancia, con detenciones absolutamente violentas. Se lo puede ver eso directamente en los videos. En las comisarías se dieron requisas vejatorias que también están prohibidas. Hay, además de toda la cuestión del procedimiento policial absolutamente irregular, a esto le sigue una cosa que es bastante común a las prácticas de esas detenciones arbitrarias, que es el armado de causa posterior. O sea, justifican la detención arbitraria con el armado de causas por resistencia o atentado a la autoridad, por lesiones o por daños. Esto, entonces, a la represión de la protesta en sí le agrega el otro componente también muy grave y que da mensajes muy concretos de criminalización de la protesta. Porque ahora las chicas detenidas no solo pasaron por la situación de detención y violencia, sino que ahora se tienen que defender en causas judiciales concretas. Era muy difícil y artesanal tratar de conseguir el listado de las personas o de las chicas detenidas, las causas por las que estaban detenidas. Se interpuso un habeas corpus justamente para poder tener información sobre eso, en el marco de las peores prácticas policiales. Ahí también hay una deficiencia muy importante para marcar. Y por último, la actuación judicial también muy deficiente, sin duda. Este tipo de detenciones discriminatorias e indiscriminadas vienen siendo convalidadas por la justicia de la ciudad. Recordemos el fallo Vera y por otros fallos muy preocupantes que de alguna manera van convalidando la actuación policial, en este caso muy concreta para dar un mensaje en relación con la protesta, pero que también tiene que ver con esta idea de mantener el orden público, porque la explicación que uno tiene para lo que pasó ayer no solo es la cuestión de la protesta, sino también la idea de que había que despejar la Plaza de Mayo, había que deshacerse de todo ese grupo de chicas que seguían dando vueltas por ahí. No puede ser, claramente, que personas que fueran detenidas arbitrariamente y que habían sido puestas a disposición del juez estén hasta el día siguiente detenidas sin la posibilidad de salir.
Creo que después de las palabras de la doctora no tenemos más nada que agregar. Sí, ya todo quedó dicho, me parece. Y bueno, vamos dejando por aquí entonces, Osvaldo. Hasta el próximo programa, Ramiro. Les recordamos que este programa se transmite en Radio Oficial Resistente con Aguante y en Las Voces del Muro. Y quienes quieran escuchar los programas anteriores pueden hacerlo en la página www.cafemercosur.com. Y también visitarnos en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, como Café Mercosur. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima.